Estudio la carta a los Colosenses y como tema en esta mañana es realmente lo que es la oración. Es una oración que da Pablo por el crecimiento espiritual de los colosenses. Y los textos que vamos a ver es Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 11. Vuelvo a repetir, Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estos son los textos que vamos a ver. Y como introducción, si recuerdan, la semana pasada vimos la gratitud de Pablo. Pablo está dando gracias porque los hermanos habían creído el Evangelio, ellos crecían en fe, crecían en amor, ellos tenían esperanza. Epafras, que es el pastor de la iglesia en Colosas, él había ido con ellos y les había explicado el Evangelio, y él les habla del Evangelio, y ellos empiezan a crecer en fe, en esperanza y en amor. Epafras fue el que les llevó el Evangelio a los colosenses y ellos crecían, habían experimentado la gracia de Dios. La Biblia dice que la gracia de Dios, en los versículos allá atrás, dice, él ora y habiendo concluido la acción de gracias como tal, que son los versículos del 3 al 9, todo esto es una acción de gracias. Y su oración y lo que vamos a ver aquí es en cuanto al discernimiento de la voluntad de Dios y el fruto que trae consigo el conocimiento. Esto es lo que vamos a ver en estos versículos. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este día más de vida, Señor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Padre, para adorarte, para glorificarte, Padre. Gracias por los hermanos y te pido por los que están por llegar, Señor, que usted los traiga con bien y podamos crecer juntos, Padre, en el conocimiento de usted, de su voluntad, Señor. Pido que me use y yo hable solamente su palabra. Pido que quite de mí todo pensamiento mío, Padre, que yo solamente hable lo que usted quiera y le haga. Padre, le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces ahí, como primer punto, Pablo pide a Dios en oración por el crecimiento espiritual de los colosenses. Ahí en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo que desde que Epafras nos dio el reporte de ustedes, desde que Epafras fue a la cárcel, porque Pablo estaba en la cárcel, Epafras va y le da el reporte, ¿sabes qué? Los hermanos de Colosas están creciendo en amor, en esperanza, ellos están creciendo, dice, y no cesamos, dice desde que Epafras les dio el reporte, no cesamos de orar por vosotros. Esto no quiere decir que él oraba todo el día, sino que siempre que oraba Pablo, los tenía en sus oraciones. Y podría parecer innecesario, ¿no? Orar por quienes están bien. O sea, ellos están creciendo en virtud, o sea, en amor, en fe, en esperanza. Y la mayoría de nuestras oraciones son por los que están sufriendo. El miércoles que nos reunimos aquí, nosotros oramos, pero también nuestras oraciones tienen que estar por los que están progresando en la fe, y es lo que Pablo está haciendo aquí. Y tenemos que orar por los hermanos que están en dificultades, que tienen una enfermedad, pero Pablo, sin embargo, sabía
que no debemos dejar de orar por los que están progresando en la fe. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. El progreso de los hermanos que están creciendo debiera animarnos para que alcancen un mayor crecimiento. Debemos estar orando, la Biblia nos dice orar sin cesar, debemos estar orando en cada circunstancia de nuestra vida. Y muchas veces vamos por la calle y vemos a gente que está sin Cristo, a veces vamos en el coche y los vemos como la persona, el pecado, cómo destruye la vida y ahí viene nuestra mente. Oramos y pedimos a Dios que tenga misericordia de ella. Si recibimos buenas noticias podemos responder también en alabanza a Dios porque sabemos que esto lo glorifica. Debemos de dar gracias a Dios en todo. Y el amor de Pablo por los hermanos lo llevó a tener una vida incesante de oración. Lo que dice ahí en el 9, por lo cual también nosotros desde que lo oímos, desde que Pafra nos dio el reporte de ustedes, no cesamos de orar por ustedes. Y Timoteo también estaba con él en la casa. Así es que probablemente todos y varios hermanos podían ir a visitarlo. Y él está diciendo, desde el día que Pafra nos dio el reporte, no cesamos de orar por vosotros. ¿Pero por qué pedían? Por el crecimiento espiritual de los hermanos. Vamos allá a Colosenses, ahí mismo en Colosenses, donde estamos, en Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Las Escrituras nos exhortan a estar en oración y estar dando gracias a Dios. En Efesios, también si vamos allá a Efesios, en Efesios 6, capítulo 6, en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces tenemos que estar orando por los hermanos. Allí en Colosenses, ahí mismo donde estábamos, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. La palabra para llenos en griego es plero y significa estar completamente lleno. Cuando ustedes llenan un vaso y lo llenan, por así decirlo, un vaso de leche, lo llenan de leche, no hay nada más. Y Pablo está diciendo aquí que él está pidiendo para que los hermanos sean llenos del conocimiento ¿de qué? De su voluntad. Para ver una ilustración, ahí en Juan, vamos a pasar allá a Juan, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16, del versículo 5 al 6. Capítulo 16, 5 y 6. Bueno, voy a leer desde el 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces aquí los discípulos, cuando el Señor les dice que Él se va a ir, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Y dice que ellos se llenaron de tristeza. También en Lucas, si pasamos allá a Lucas en el capítulo 6, Lucas capítulo 6 y versículo 11. Aquí está, el Señor sana a un hombre, el hombre de la mano seca. Dice, y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces aquí la palabra llenar es que estaban bajo el control absoluto de lo que los llenaba. Y esta es la idea de esta palabra. Pero Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento.
En griego es epignosis. La palabra para conocimiento es gnosis, pero aquí es epignosis. Y tiene la palabra, sí, en griego para conocimiento es gnosis, pero aquí tiene una preposición que es epi, que refuerza su significado. Es un conocimiento profundo y pleno de la voluntad de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Él está pidiendo que los colosenses sean llenos de un conocimiento profundo y pleno de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? No la tenemos que estar buscando en sueños. La voluntad de Dios está aquí en las Escrituras. La voluntad de Dios no es secreta tampoco. Dios no se esconde de nosotros. Él nos ha revelado en su palabra para conocer su voluntad, para dar. Vamos a ver una ilustración ahí en Juan. Vamos a pasar ahí en Juan. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que las personas que ven a Cristo, que tienen fe en Él, sean salvos y tengan vida eterna. También en 1 Tesalonicenses 4:3, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está otro punto. Ahí la Biblia es clara en lo que Dios, en la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses, ahí mismo en el 5:16, 17 y 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios ha revelado su voluntad claramente en las Escrituras. También en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 13, el 14 y 15. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Las Escrituras y Pablo está pidiendo por esto. O sea, Pablo no está pidiendo por otra cosa. Él quiere que ellos estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y las Escrituras nos advierten acerca del peligro de la falta de conocimiento. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. En Efesios 4:13 y 14 nos dice que la falta de conocimiento produce niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No son estables en su fe, en el conocimiento vacilan, en sus creencias no saben distinguir las herejías y piensan que todo lo que les dicen está bien. Tenemos que estar estudiando para conocer a Dios. Es como, podemos decirlo, a un nuevo en Cristo. Si alguien llega y de cualquier secta que llegue y le empieza a hablar y él no tiene bien fundamentado lo que él cree, ¿qué va a hacer? Lo van a empezar a tambalear, lo van a meter a la duda y puede que hasta se aleje. Pero si es de Dios, él va a regresar. Entonces, las Escrituras nos advierten acerca de esto. Y tenemos que estudiar, tenemos que estar creciendo en el conocimiento de su voluntad. Esto abarca sus absolutos, sus mandamientos, sus estándares. En toda la Biblia podemos encontrar principios que podemos aplicar a nuestra vida. Tenemos que estar estudiando qué es lo que Dios dice para mí, qué es lo que Dios manda que haga en este aspecto, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí mismo en Colosenses 1:9 dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
En toda sabiduría, la palabra griega es sofía. Se refiere a la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. Es comprender las verdades reveladas por Dios. Pablo está hablando que ellos crezcan en conocimiento, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, la palabra griega es súnesis. Se refiere a la aplicación de los principios a la vida cotidiana. Una mente saturada del conocimiento de Dios tendrá la capacidad de comprender y acumular la sabiduría y proveerá el entendimiento para aplicar los principios a las diferentes circunstancias de la vida. Y esto viene de parte del Espíritu Santo. Entonces Pablo aquí está pidiendo por eso. Ahí en Jeremías, vamos a pasar ahí a Jeremías. En Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En eso. También en Colosenses, ahí mismo en donde estamos, en Colosenses 2.2, Colosenses 2.2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría está en Cristo. Aquí está la palabra de Dios y aquí podemos encontrar su voluntad. Y Pablo está pidiendo por los colosenses que ellos crezcan en conocimiento, crezcan en sabiduría, crezcan en inteligencia, que lo pongan en práctica. Y el resultado del conocimiento de la voluntad de Dios es un andar digno. Ahí en el siguiente versículo, en el 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En las Escrituras la palabra andar se refiere a un estilo de vida. Tenemos que andar como un estilo de vida digno. Aunque parezca imposible, alguien puede decir, bueno, es que es imposible, ¿cómo vamos a andar de una manera digna del Señor? Todos nosotros somos pecadores. ¿Quién puede cumplir y quién puede estar de una manera digna delante de Dios? Pero Pablo les dijo, y aunque parezca imposible que alguien pueda andar como es digno del Señor, las Escrituras enseñan que sí se puede. Pablo les dijo a los tesalonicenses, en Tesalonicenses 2.2, ahí en primera de Tesalonicenses 2.12. ¿12? Sí, 2.12. Dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria. En Efesios, ahí atrás, en Efesios 4.1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También a los filipenses, ahí adelante de Colosenses, atrás. En Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces las Escrituras nos mandan. Dice que después, que un resultado del conocimiento, de un estudio pleno y
Sí, de un estudio pleno de la voluntad de Dios trae como fruto un andar digno. Allí mismo en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí, como vimos en las Escrituras, la palabra andar se refiere a un estilo de vida continuo. Tenemos que andar como un estilo de vida digno del Señor. Me equivoqué aquí del versículo, perdón, es el 1:10, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el dar fruto es un resultado del conocimiento. Cuando nosotros conocemos la verdad y la aplicamos, y esto nos va a llevar a traer fruto. Pero la Biblia habla de fruto en diferentes maneras. El fruto es un resultado del conocimiento, y aquí Pablo habla de llevar fruto en toda buena obra. Las personas salvadas, Pablo decía que él quería ir a tal lugar para que ellos tener fruto. En 1 Corintios, ahí en 1 Corintios 16, Primera de Corintios 16, 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, aquí primicias es un resultado y es fruto. También la Biblia habla de un fruto en alabar a Dios. En Hebreos 13, en Hebreos capítulo 13 y versículo 15, dice así, que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces la Biblia habla del fruto, de que uno de los resultados del conocimiento, de tener un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, es en cuanto a fruto, en cuanto a alabar a Dios. Y también las Escrituras hablan de fruto en cuanto a dar dinero. En Romanos, vamos a pasar ya a Romanos, en Romanos 15, del 26 al 28. Dice, porque Macedonia, del 26 al 28, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de la manera de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces también las Escrituras hablan de fruto en cuanto a apoyar. Aquí estaban apoyando a los hermanos. Y estos son solo unas ilustraciones. Y la oración de Pablo aquí es continuo para que los colosenses sean fructíferos. Y vamos allí en Efesios. Y es realmente, vamos allí a Efesios. Bueno, vamos a leer desde el 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí está, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ya había preparado, ya había predestinado las obras en las cuales debíamos estar y llevar fruto. Allí en Colosenses, en la lectura que tenemos en Colosenses 1:10, dice, y creciendo en la última parte del versículo,
Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Otro resultado del conocimiento es el crecimiento espiritual. Cuando nosotros más estudiamos las Escrituras, crecemos más espiritualmente. Y hay un progreso espiritual. El crecer significa madurar. Y tenemos que madurar. Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de Cristo. Ese es el punto. De hecho, esa es la meta. La Biblia dice que debemos de andar como Cristo. Sí, tenemos que las cualidades de su Hijo a la medida de su madurez, su perfección espiritual. Esta es la meta de cada cristiano. Pero ¿qué nos va a hacer crecer en el conocimiento de Dios? Solo las Escrituras. Las Escrituras es lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos. Bueno, vamos a leerlo mejor porque no voy a parafrasear. 1 de Pedro 2:2. Dice, 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces las Escrituras son las que nos hacen crecer en el conocimiento de Dios. También las Escrituras dicen que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí vamos a pasar ahí mismo en Colosenses, donde estábamos en la lectura, en Colosenses, en el 1:11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Otro resultado del conocimiento es la fortaleza espiritual. La palabra fortalecido indica una acción continua. Dios nos está fortaleciendo siempre a lo largo de nuestra vida. Entonces aquí Pablo está diciendo, el conocimiento de Dios, de su voluntad de Dios, trae fruto, nos hace crecer, nos hace andar en un andar digno, creciendo en el conocimiento de Dios, y nos fortalece a lo largo de toda nuestra vida. El poder de Dios se manifiesta a nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando Dios nos manda que hagamos algo, también Dios nos da la capacidad para hacerlo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos ayuda a soportar también aquí en las pruebas. Ahí en Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Entonces Dios también nos fortalece. Dice ahí dice, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia. Pablo anota un último resultado del verdadero conocimiento espiritual, soportar con gozo. Este es otro resultado del conocimiento, de tener un conocimiento bien cimentado en la palabra de Dios. La paciencia en las pruebas, el conocimiento de las promesas y propósitos de Dios revelados en las Escrituras nos dan la fortaleza para soportar las pruebas y el sufrimiento. Cuando estamos, pasando por cualquier circunstancia, vamos a las Escrituras, leemos y vemos las promesas de Dios y decimos, Señor, tu palabra aquí está. Y es la palabra la que nos sostiene. En Salmos, vamos allá a Salmos, capítulo 34. Versículo 17. Dice,
claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clamamos a Dios y Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos escucha y que Él responderá. Y dice, y los libra de todas sus angustias. Esto no quiere decir que Dios no nos va a dejar pasar por momentos malos, sino que cuando los estemos, Dios va a estar con nosotros. Y nos va a dar fuerza y nos va a dar fortaleza y vamos a poder salir de eso. Y los creyentes no estamos exentos de angustia, pero tenemos un poderoso libertador. No estamos exentos, pero Dios está con nosotros. Y Pablo sabía que los creyentes solo podían andar de una manera digna si eran dirigidos por este conocimiento, por un conocimiento pleno de la palabra de Dios, de sus atributos. También tenemos que estudiar los atributos de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos sus atributos? ¿Cómo es Dios? Mucha gente tiene muchas ideas cerradas de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque en el instituto aprendemos, hermanos. La iglesia está abierta los miércoles, los domingos, los lunes y los jueves. Quien quiera aprender, la iglesia está abierta, hermano. Las escrituras nos exhortan a esto, a estar creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el conocimiento es indispensable para una vida fructífera, para el crecimiento espiritual y para soportar las pruebas. Y Dios sabe que somos débiles, Dios sabe muchas veces que nosotros nos esforzamos por ser agradables delante de Él. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce todo. Sabe que somos débiles y que obedecemos con lucha también. Y está bien, pero Él dice que cuando lleguemos al cielo dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al reposo de tu Señor. El Señor sabe. Y esto es lo que nos mantiene firmes, hermanos. Vamos a terminar en oración. Padre, Señor, te doy gracias por este día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos fortaleces por medio de tu palabra, tú nos haces crecer por medio de tu palabra en fruto, en toda buena obra, y nos haces crecer también espiritualmente, Señor. Gracias por la vida de Pablo, de los colosenses y de Epafras, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Dios mío. Te pido, Señor, que sigas guiando y los hermanos hayan aprendido un poco de este pequeño estudio que hice, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.